Quiero estar hablando en este momento acerca de el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, donde Dios le manda una carta a el ángel de la iglesia de la Odisea por medio del apóstol Juan, el apóstol amado que estaba preso en la isla de Patmos. El evangelio de Jesucristo, para que Él se le revele estas cosas que van a suceder a sus siervos, los profetas, ¿no es cierto? Entonces, el ángel de la iglesia de la Odisea recibe este mensaje, un mensaje, una carta de amor a la séptima iglesia del Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, te decía. Y Apocalipsis capítulo 3 dice esta carta de amor, esta carta de exhortación, esta carta de advertencia. Dice el Señor en el verso 4 del capítulo 3, verso 14 del capítulo 3, dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a estar escudriñando y viendo esta carta de amor y de advertencia, donde Dios le revela a esta última iglesia. ¿Y por qué digo última? Porque luego de esta carta no hay evidencias de la iglesia en los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis. Y esto nos confirma y nos afirma una vez más que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar prestos y con las lámparas encendidas y ser vigilante. La Biblia dice, sé vigilante. Tenés que estar viendo las cosas que van a suceder, tenés que conocer el tiempo en el que estamos viviendo y cómo la palabra del Señor se está cumpliendo día a día de manera acelerada, a paso firme, pero se van cumpliendo. Y esta iglesia quizás sea un reflejo de la iglesia de hoy en día, o de muchos cristianos, o también de muchas iglesias. Así como hay personas que son fieles, así también hay personas que se han enfriado o entibiado en su fe. Y me acuerdo de esa palabra que dice, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Estas cosas muchas veces nos enfrían el corazón, nos hacen olvidar de la palabra del Señor, de buscar su rostro, y muchas veces la fe se pierde. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y esta carta de amor y de advertencia a la iglesia de la Odisea le revela a esta iglesia de Asia su estado, cómo eran espiritualmente en esos días. Dice el verso 14 del capítulo 3 de esta carta, dice, escribe al ángel, que es el pastor, es el mensajero. Ángel significa mensajero
de la iglesia. Quizás haya muchos pastores, es decir, muchos mensajeros, que deberían estar leyendo y decirle y hablarle y predicarle a la iglesia de esta palabra, de esta última carta a esta iglesia. Dice: escriba al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y vemos cuál es el remitente. El Señor dice: yo soy el amén. ¿Qué quiere decir amén? Quiere decir así sea. La característica de Jesús, de verdad, de fidelidad, contrasta con el carácter de la iglesia de Laodicea en aquellos días. ¿Por qué? Porque ellos eran claudicantes. Era una iglesia que quizás habían confesado el nombre de Jesús, habían abrazado la fe, habían abrazado la palabra, habían sido fieles, pero llegó un momento que ellos se habían enfriado en su corazón, ya no tenían el mismo fervor, no tenían el mismo deseo en la búsqueda del Señor, así que eran claudicantes. Y el Señor le dice: yo soy el fiel y el verdadero. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso esta carta, y una carta de amor, pero también de advertencia. Verso 15 dice la palabra del Señor. El Señor le está diciendo a ellos: yo te conozco. Sus ojos de Jesús, que son como llamas de fuego, pueden escudriñar la mente y el corazón de las personas, pero también de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vos sabés que una de las bendiciones naturales que tenía la iglesia de Laodicea, no solamente que eran ricas, no solamente que habían prosperado porque estaban ubicados en un lugar donde podían negociar y su vida era cómoda, tenían acceso a muchas comodidades de aquellos días. Y una de las bendiciones naturales que tenían es que, según los historiadores, los teólogos, estaban ubicados en un lugar donde corrían aguas termales. Y esas aguas termales seguramente a ellos les servía para darse un baño, una ducha, pero no servía para pastorear, no servía para las ovejas, no servían para los animales, o no servían cuando las personas venían de un largo viaje para beber, porque eran aguas tibias, agua que ni eran ni fría ni calientes. Y cuando alguien tenía sed y bebía de esas aguas, le causaba una especie de repulsión hasta el punto tal de vomitar. Entonces, el Señor está usando ese ejemplo natural. Le está diciendo: ustedes son como esas aguas, que no son ni calientes ni frías. No sirven ni para un té, no sirven para un café o para una infusión para sacarse el frío, ni tampoco sirven para sacarse la sed cuando vienen del desierto a beber. Y son aguas tibias que no sirven ni siquiera para darle de beber a los animales. Por cuanto son tibios, ni frío ni caliente, dice el Señor, yo los voy a vomitar de mi boca. ¿A qué estaba haciendo referencia el Señor? Cuando el Señor venga, va a venir a buscar a esas personas que están firmes, fieles, que no son claudicantes, que no son dubitativas. Sin embargo, la iglesia de Laodicea, dice la palabra del Señor, que era una iglesia con una característica ambigua. Y me recuerdo del pueblo de Israel, cuando fueron exhortados por el profeta Elías, cuando Elías se para y le dice: si Baal es Dios, síganle, o si es Jehová el Señor, síganle entonces, pero tomen una decisión. ¿Por qué claudican entre dos dioses? Y el Señor Jesús nos dice que no podemos servir a dos dioses. Y así era el pueblo, la iglesia de Laodicea. Dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Si hay una indecisión, si hay en nuestro corazón una ambigüedad, es tiempo, mi querido oyente y mi querido hermano o hermana, de tomar una decisión en estos días. Vemos que las cosas empiezan a suceder, vemos que la palabra del Señor se empieza a dar,
Y no hay duda acerca de eso. Tenemos que tomar la decisión si el Señor es Dios, y sabemos que Él es Dios, que Dios envió a su Hijo y lo levantó de entre los muertos cuando Él sufrió el pecado de la humanidad. Pero son tiempos de decisión y tenemos que asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice el verso 16, el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué dice la palabra del Señor que eran tibios? ¿Qué fue lo que causó que su corazón se entibiara? Que dejen ese fervor, que caigan del amor del Señor a una vida espiritual de tibieza, de apatía espiritual. Las riquezas. Eran personas que habían sido bendecidas económicamente, como el pueblo de Israel, que fue advertido, no sea que te olvides. Y ellos se habían olvidado. El pueblo de Israel se había olvidado de dónde salieron y quién los rescató, quién los hizo pasar por el desierto y quién los introdujo a la tierra prometida. Pero ellos amaron la riqueza más que a aquel que los hizo ricos. Y podemos ver que la Odisea también había amado la riqueza de esta tierra, como la mujer de Lot. La Biblia dice que la mujer de Lot fue sacada de Sodoma y Gomorra, donde iban a caer los juicios, donde estaban cayendo los juicios. Iban camino a Zoar junto con Lot y sus hijas. Pero en un momento, en el camino, aunque ella iba a ser salva, iba a ser rescatada y había sido sacada de Sodoma y Gomorra, pero de pronto se descubrió lo que había en su corazón. Se da vuelta y mira, a pesar de la advertencia de los ángeles que le dijeron no mires hacia atrás, pero en el corazón de ella estaban los bienes que se estaban perdiendo en Sodoma y Gomorra. Y se dio vuelta y dice que ella no llegó a Zoar, sino que fue convertida en una estatua de sal, por haber amado la riqueza de esta tierra, que son perecederas. Y esto es lo que le está sucediendo a la iglesia de Odisea en esta carta. Ellos estaban amando más las riquezas y llegan a un punto de decir, no tenemos necesidad de nada, somos ricos, nos hemos enriquecido, tenemos bendiciones naturales, tenemos bendiciones materiales, pero es aquí cuando viene la radiografía del Señor, cuando el Señor, como sus ojos como llama de fuego, les revela la situación espiritual de la iglesia de Odisea y le dice, pero ustedes no saben que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Él estaba diciendo, ustedes se ven de una manera, pero yo en realidad los veo desde el cielo desde otra manera. Y la Biblia dice que tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni no minan, ni ladrón hurtan, dice la palabra del Señor, donde no se corrompen ni nadie te lo puede robar. Dice, hacer tesoro en los cielos, más que en la tierra, donde sí se pueden deshacer estas cosas o te las pueden robar. Quizás te preguntes, entonces, ¿la palabra del Señor está en contra de las riquezas? No, el tema es que las riquezas, la vanagloria de la vida, las bendiciones económicas, las bendiciones materiales no estén en primer lugar. Esas cosas pueden enfriar el corazón y la mente de los cristianos, como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó evidentemente a la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor nos invita y nos dicen, hagan tesoros en los cielos y no en la tierra. Hubo un hombre que vio que Jesús pasaba con sus discípulos y este hombre era un joven rico. Y se acercó este judío al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganarme o entrar en el reino de los cielos? Y el Señor, conociéndolo, le dijo, vende todo lo que tienes y da tus riquezas a los pobres.
este hombre se entristeció y se fue del Señor. Entonces surgió una conversación de Pedro con Jesús y surgió esta pregunta, ¿no? ¿Quién puede ser salvo si es así la condición del hombre cuando las riquezas embargan el corazón? Cuando primero están las riquezas antes que el Señor. Entonces el apóstol Pedro dice, es imposible que un rico sea salvo. Y el Señor le dice, todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Dios no tiene, mi querido oyente, en esta noche, problemas con la prosperidad, problema en que vivamos una vida cómoda, agradable, sino que esas riquezas tomen nuestro corazón y nuestra mente. No tiene que ser lo primero, sino tiene que ser una bendición, y no tiene que ser la bendición. La bendición es que esté Cristo en tu corazón. Por eso dice la palabra del Señor, verso 18 de este capítulo 3, en la carta de amor a la Odisea y de advertencia, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y que seas rico, que seamos ricos en esta noche en los cielos, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor también les habló y le dijo, ustedes se visten de manera maravillosa, están a la moda, están bien vestidos, elegantes, y qué bueno, qué bendición. Pero el Señor les dice, sin embargo, ustedes están desnudos. Lo más importante para nosotros en estos tiempos es, más que estar a la moda, es estar vestidos con nuestras ropas blancas delante del Señor. Cuando la iglesia sea llamada a la boda del Cordero, dice que el Señor nos va a vestir de manera maravillosa, con nuestras vestiduras blancas. En el libro de Efesios capítulo 6, dice que el creyente tiene que estar ceñidos sus lomos con la palabra de Dios. Esto nos habla de una vestidura espiritual. Quizás te vestís a la moda, tu ropa es de marca, y eso está muy bien, está excelente. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? Quizás estás desnudo delante del Señor. Y la Biblia dice, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. No sea cosa que el Señor venga y te quedes desnudo y estés avergonzado porque Cristo se fue, porque el Señor vino a buscar su iglesia y te quedaste. Por eso mi intención en estos tiempos es estar vestido con la palabra del Señor, ceñidos nuestros lomos. Mi intención es estar mi cabeza protegida con el yelmo de la salvación y mi corazón con la coraza de justicia. Esto es lo que dice Efesios. El cristiano no tiene que estar desnudo, no tiene que estar desprovisto de estas armas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldades en las regiones celestes. Es espiritual. Y por cuanto es así, tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia, ceñidos nuestros lomos con la verdad, nuestros pies con el apresto del Evangelio, que es la palabra del Señor, con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, con la coraza, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, porque hay días que son malos. Así que estés vestido de manera, con la vestimenta espiritual, para que puedas estar en pie y siendo victorioso, victoriosa en el día malo. Y dice la Biblia que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Seguimos, dice la palabra del Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. Vos sabés que una de las bendiciones de la iglesia de Odisea es que no solamente que ellos vivían en un lugar de opulencia económica, donde podían comprar, vender, sino que también tenían estas aguas que eran termales, que recién te decía, sino que habían descubierto, no sé si de manera artificiosa, química, o algún elemento de la naturaleza que les permitía sanarse los ojos. Dice, el Señor aquí dice, unge tus ojos con colirio, pero no estaba hablando del colirio que ellos vendían o compraban para los problemas de la vista, sino que el Señor está diciendo, unge tus ojos con colirio para que veas qué, tu realidad espiritual. Por eso
eres pobre, eres ciego, eres miserable y estás desnudo, le decía el Señor a la iglesia. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nuestros ojos son alumbrados. Y la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. La Biblia dice que cuando leemos la palabra de Dios, no solamente vemos por dónde caminamos, los tiempos que estamos viviendo, sino que ilumina nuestro entendimiento. Y dice la Biblia que el ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando leemos la palabra del Señor, no solamente alumbra afuera, sino que también todo nuestro ser interior está lleno de luz. Qué importante es leer la palabra del Señor, la cual va a estar cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. El Señor termina diciendo en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes que el Señor Jesús celebró Pascua con sus discípulos antes de ser sacrificado? Y el deseo de su corazón era compartir esa mesa, compartir ese vino y ese pan que simbolizaba el cuerpo y la sangre de Jesús, en donde estaba el pacto que él iba a hacer con su iglesia. Dice, ¿cuánto he deseado, dijo el Señor Jesús, compartir este pan y esta copa antes de compartirla en los cielos? Y aquí el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, la Odisea, esta iglesia claudicante, dubitativa, que estaba claudicando entre dos dioses, entre el mundo y el Señor, le dice, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Y si abrís, si alguno oye mi voz, no todos iban a oír. Muchas veces, muchos escuchamos, pero no todos abrimos la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre. Vos sabés que el Señor le hace un llamado a la iglesia de Odisea, pero también es un llamado individual, porque está diciendo el Señor, si alguno. Y ojalá que vos y yo seamos en esta noche ese alguno que se atreve a levantarse y a abrir la puerta del Señor. ¿Para qué? Para que un día nos sentemos en la mesa en los cielos y celebremos la boda del Cordero, donde vamos a estar compartiendo allí en los cielos, directamente delante de su presencia, esa cena para estar de fiesta con Jesús. Pero el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el libro de Mateo, capítulo 25, que fueron 5 las que escucharon la voz que se escuchó a la medianoche, que dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y ellas pudieron entrar. Las otras, cuando se dieron cuenta ya esto había ocurrido, ya estaba la boda celebrándose, ¿no? Las 5 vírgenes con el novio. Y 5 se quedaron. Por eso digo que la Odisea son pocos los que van a oír la voz del Señor Jesús. La Biblia dice que Él está a la puerta y le está llamando. Era una iglesia que se reunía a leer lo que había escrito el apóstol Juan. Se reunía a leer lo que había dicho Jesús. Conocían lo que decía el apóstol Pedro y seguramente otros apóstoles más, el apóstol Pablo. Pero sin embargo el Señor estaba del otro lado de la puerta. Y hoy en esta noche el Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón y el Señor está diciendo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo último, dice el verso 21, diga, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, dice la Biblia, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi deseo en mi corazón es que estés oyendo y abriendo esa puerta para que el Señor Jesús entre en tu corazón y tu nombre esté anotado en el libro de la vida.